Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Discernimiento en la palabra de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Romanos 15:4, que dice: Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Esta es la lección que todos debiéramos aprender día tras día. Nuestra preparación personal está en primer lugar. La influencia que ejerce una vida de estricta integridad constituirá una enseñanza continua para otros. Los que son controlados y guiados por los principios morales y religiosos claramente establecidos en la palabra de Dios, caminaban en armonía con la mente y la voluntad de Dios, quien es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para hacernos daño. Si usted quiere caminar sabiamente, transite en los caminos de los mandamientos de Dios. Mantenga la palabra de Dios a su alcance, al alcance de su mano. Esta palabra es tan clara que nadie tiene por qué extraviarse a menos que permita que sus tendencias heredadas y cultivadas lo lleven a hacer el mal. Su Redentor enfrentó los arteros ataques con las palabras, escrito está, y con el mandato imperativo, vete, Satanás. El consejo divino es que con mansedumbre recibamos la palabra divina que es capaz de salvar su alma. La palabra de Dios es nuestro refugio. Es una torre de fortaleza en la que podemos refugiarnos y estar seguro. El investigador ferviente y sincero de la verdad no confundirá la verdad con el error. El error es falsedad y engaño. Los que participan de él deben sufrir las consecuencias, como ocurrió con Adán y Eva en el Edén. Es privilegio de todos escudriñar la verdad con oración y ávido interés. La verdad es el árbol de vida, cuyas hojas pueden ser comidas por la familia humana para vivir. Los que tratan de interpretar la palabra de acuerdo con sus propias ideas, los que la leen ajustándola a sus propias opiniones, nunca verán la verdad y morirán en sus pecados. Los que comen del árbol prohibido aceptan los engaños de Satanás en lugar del así dijo el Señor. Y a menos que se arrepientan, nunca ganarán esa vida que se mide con la vida de Dios. Estamos viviendo en medio de los solemnes acontecimientos del juicio. Nuestras almas debieran estar llenas de temor reverente, porque estamos continuamente en la presencia de Dios. Cada uno debe decidir por sí mismo si obedecerá y vivirá o desobedecerá y perecerá. Para los que obedecen, la palabra de Dios es el árbol de la vida. Es la palabra de salvación que se recibe para vida eterna. Siempre tener presente que el estudio de la Biblia fortalece el intelecto, porque han sido escritas para tener el conocimiento pleno a una viva esperanza. Nada está calculado para fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. Ningún otro libro tiene tanto poder para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades, como las amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ven en estos tiempos. No hay conocimiento tan firme, tan consistente, de tan largo alcance como el que se obtiene del estudio de la palabra de Dios. Si no existiera otro libro en todo el mundo, la palabra de Dios, vivida mediante la gracia de Cristo, haría perfecto al hombre en esta tierra, dotándolo de un carácter apto para la vida futura e inmortal. Los que estudian la palabra de Dios, tomándola por fe como la verdad y recibiéndola en el carácter, serán completos en aquel que es todo en todo. Gracias a Dios por las posibilidades que se han colocado ante la humanidad. El tiempo que se dedique al estudio de la palabra de Dios y a la oración
producirá una cosecha del 100 por 1. La palabra de Dios es la semilla viviente, y a medida que se la siembre en la mente, el agente humano deberá cuidar diligentemente las etapas sucesivas de su desarrollo. ¿Cómo debe ser hecho esto? Después que se ha recibido la palabra con oración, se la debe apreciar y cultivar en la vida diaria. Necesita crecer y producir fruto, siendo primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. No basta estudiar la Biblia como se haría con cualquier otro libro. Para que se la pueda comprender con efecto salvador, el Espíritu del Mesías necesita descender sobre el corazón del creyente. El mismo Cristo que inspiró la palabra debe inspirar al lector de la palabra. La mera lectura de la palabra no producirá los resultados previstos por el cielo. Debe ser estudiada y alimentada en el corazón. El conocimiento de Dios no se obtiene sin un esfuerzo mental. Debemos estudiar la Biblia con diligencia, pidiéndole a Dios la ayuda de su Santo Espíritu para comprenderla mejor. La palabra de Dios nos concede un vigor inmortal al alma, perfecciona la experiencia y produce un regocijo que permanecerá para siempre. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.